¿Por qué los profesionales de la salud insistimos tanto en reducir los niveles de sedentarismo para la prevención o la disminución del riesgo de tener cáncer? Con razón de nuestro proyecto Zancadas contra el Cáncer, un proyecto que pretende enseñar y divulgar sobre la importancia del ejercicio físico en la prevención y el proceso oncológico, estamos haciendo una serie de vídeos sobre la prevención del cáncer a través de los estilos de vida, concretamente el ejercicio físico. Así que dentro vídeo. A lo largo de nuestro día vamos alternando entre periodos de actividad física, periodos en donde somos sedentarios y otros periodos en donde estamos durmiendo o descansando. Generalmente hablamos de comportamiento sedentario cuando estamos haciendo actividades que tienen un gasto energético muy reducido. Generalmente son actividades que se hacen tumbados, sentados o recostados, como por ejemplo leer un libro, jugar a videojuegos o ver la televisión. Esto se llama sedentarismo de ocio. Sin embargo, existe también el sedentarismo laboral. Por ejemplo, esto ocurre en trabajos en donde tenemos que estar largos periodos de tiempo sentados en una silla. Existe una categoría de sedentarismo conocida como inactividad física. Generalmente se utilizan estos dos conceptos como si fueran lo mismo, aunque no lo son. Una persona es inactiva físicamente cuando no cumple los requisitos mínimos de actividad física. Una persona activa físicamente puede estar sedentaria o hacer uso de comportamientos sedentarios. Que sea una persona activa físicamente no significa que no pueda estar abusando de los comportamientos sedentarios y que no tengan potenciales efectos negativos para la salud. Por eso es muy importante mantenerse activo a lo largo del día. En España, el sedentarismo y la inactividad física presentan innumerables retos para la salud pública. En el año 2019 se hizo un estudio, el estudio PASOS de la Fundación Gasol, del prestigioso jugador de baloncesto Pau Gasol. Aquí se descubrió que los niños y adolescentes de entre 6 y 16 años eran predominantemente inactivos físicamente. Por otra parte, en el año 2022, el INE hizo la encuesta de condiciones de vida y en el módulo de la salud hacían preguntas referentes a los estilos de vida, en concreto a la actividad y la inactividad física. Y se descubrió que hasta el 27,4% de las personas de más de 16 años eran inactivas físicamente o ni siquiera hacían 10 minutos de ejercicio físico a la semana. Fue especialmente relevante el caso de la región de Murcia, en donde las cifras de inactividad física ascendían hasta el 37%. Generalmente este sedentarismo o esta inactividad física es ligeramente más predominante en mujeres y mucho más obvia en personas de 65 años o más de 65 años. Puesto que el movimiento humano tiene un profundo impacto positivo en nuestro organismo, la falta o la escasez de movimiento humano tiene un profundo efecto negativo sobre nuestra salud, tanto física y mental. Aquí os he detallado de forma simplificada algunas de las consecuencias negativas que puede llegar a tener el abuso de la inactividad física. En primer lugar, destacamos las enfermedades cardiovasculares como un aumento del riesgo de tener infarto agudo de miocardio. También las enfermedades respiratorias como por ejemplo el asma. A nivel de salud sexual, puede aumentar el riesgo de tener el conocido como síndrome de ovario poliquístico. En el aparato locomotor podemos experimentar algo conocido como una sarcopenia, que sería una disminución de masa y de fuerza muscular. A nivel de salud mental puede aumentar el riesgo de padecer trastornos depresivos. A nivel de sistema o aparato digestivo, a nivel de aparato digestivo podemos aumentar el riesgo de tener estreñimiento. Sobre el sistema inmunitario, aumentar el riesgo de tener artritis reumatoide
A nivel óseo, aumentar el riesgo de tener osteoporosis, incluso a nivel de sistema endocrino u hormonal, aumentando el riesgo de tener diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, aquí he destacado un conjunto de enfermedades muy peculiares. El cáncer. ¿Podría ser que la inactividad física propiciara que se disparara el riesgo de que apareciera un determinado tipo de cáncer? Eso es lo que vamos a explorar en el episodio del proyecto Zancadas contra el Cáncer. Se nos presentan tres grandes preguntas en este tema del sedentarismo, la inactividad física y la prevención del cáncer. He de decir que la cantidad de estudios científicos que tenemos para manejar algunas respuestas y saber cuál es el impacto del sedentarismo y la inactividad física a la hora de aumentar o no el riesgo de tener cáncer es bastante limitada y todavía seguimos requiriendo de más investigación y con mayor calidad. No obstante, existen algunas investigaciones que han arrojado algo de luz sobre estas preguntas. La primera pregunta es si existe una relación entre la cantidad de tiempo que pasamos sedentarios y el riesgo de cáncer. Actualmente sabemos que a mayor cantidad de tiempo sedentario, mayor es el riesgo de tener cáncer. Pero esto es especialmente relevante únicamente, aunque solo hasta el momento, en el caso del cáncer de endometrio, el cáncer de colon, el cáncer de recto, el cáncer de pulmón y el cáncer de mama. En el resto de cánceres todavía necesitamos más investigación y de mayor calidad. Aunque esto no significa que ser sedentario o abusar de los comportamientos sedentarios y de la inactividad física no vaya a tener ningún tipo de consecuencia negativa sobre nuestro organismo que pueda favorecer la aparición de un cáncer. La segunda pregunta que nos hacemos es si existe alguna relación entre la edad, el sexo, la etnia, la cantidad de masa grasa o el estatus socioeconómico, el sedentarismo y el mayor riesgo de cáncer. Por ejemplo, si tengo 65 años y soy sedentario, ¿voy a tener más riesgo de tener cáncer que una persona que tiene 15 años? O si soy mujer y soy sedentaria, ¿voy a tener más riesgo de tener cáncer de mama que un hombre? Una persona que tiene un poder adquisitivo bajo y es sedentaria, ¿va a tener más riesgo de tener cáncer que una persona sedentaria pero con un poder adquisitivo alto? Esto todavía no lo sabemos y contamos con muy poca evidencia. Por tanto, he hecho aquí una serie de garabatos que son unos signos de interrogación, porque todavía no podemos o no tenemos respuesta a estas preguntas y muchísimo menos ponernos a hablar sobre tipos de cáncer en específico. La tercera y última pregunta es si los snacks de ejercicio físico pueden ayudarnos a romper el sedentarismo y por tanto disminuir el riesgo de tener cáncer. Un snack de ejercicio es una estrategia muy interesante para todas aquellas personas que están haciendo un abuso de los comportamientos sedentarios, ya sea en casa, porque son personas inactivas físicamente, o en el trabajo, porque tienen que pasar largas jornadas sentadas. En este caso, consistiría en hacer pequeñas actividades de mayor o menor intensidad, como por ejemplo subir y bajar escaleras o hacer algunas sentadillas. No sabemos exactamente si el uso de esta estrategia puede disminuir el riesgo de tener cáncer, aunque lo que sí que sabemos es que es una estrategia muy interesante para mantenernos más activos físicamente y que en esto del movimiento humano, aunque haya poco, es mejor que nada. Pero no estamos dando palos de ciego, ya que, aunque los investigadores no sabrían explicar al 100% cuáles son todos los mecanismos relacionados con el aumento de tener cáncer, sí que es verdad que sabemos algunas cosas, como por ejemplo, a nivel del sistema hormonal.
Sabemos que, por ejemplo, la resistencia a la insulina, muy característica en la diabetes tipo 2 o en personas que tienen obesidad, puede ser un factor de riesgo que facilite la aparición de tener cáncer. Pero también las hormonas sexuales, concretamente los estrógenos. Un exceso de estrógenos puede aumentar la cantidad o el tamaño de la mucosa del endometrio y esto podría aumentar el riesgo de tener cáncer de endometrio. Por otra parte, el sistema inmunitario, que es el encargado de defendernos y de protegernos, como por ejemplo protegernos de las células cancerosas, también puede sufrir algunas alteraciones si abusamos de la inactividad física, como por ejemplo la inflamación crónica de bajo grado, o también puede disminuir la efectividad de nuestras defensas. En tercer y último lugar, aunque hay otros factores que también están relacionados, podemos hablar del metabolismo energético, que es la parte de nuestro organismo que se encarga de obtener energía para hacer nuestras funciones vitales. Sabemos que si abusamos del sedentarismo, las mitocondrias pueden sufrir. En este caso, las mitocondrias son unas estructuras súper pequeñitas que están dentro de la mayoría de nuestras células que se encargan de producir mucha energía para nuestro cuerpo. Además que las mitocondrias también están relacionadas con otras funciones que justamente están relacionadas también con el control de las células cancerosas. Espero que hayáis aprendido la relación y la importancia que tiene el abuso del sedentarismo a la hora de aumentar el riesgo de tener cáncer. Aunque es verdad que no contamos con una gran cantidad de información sobre este tema, sí que podemos intuir que el abuso del sedentarismo puede afectar de forma negativa en nuestra salud y aumentar el riesgo de tener cáncer, especialmente cánceres como el cáncer de endometrio, que justo es uno de los más estudiados. Quedaos por el canal y en el proyecto Zancadas contra el Cáncer, porque en el próximo y último episodio vamos a hablar de esas estrategias, de esos snacks de ejercicio físico que podemos hacer de forma muy sencilla y gratuita para romper esos comportamientos sedentarios y poder mejorar nuestra salud. Recordad, soy Alejandro Martínez, podéis suscribiros por aquí o seguir viendo más vídeos por allá. Y nos vemos en la próxima ronda.